En este video vamos a hablar sobre el nervio trigémino y todas sus ramas. Este nervio es el quinto par craneal y nace en el tronco del encéfalo, donde se dirige al ganglio de Geyser, que es la raíz sensitiva, situado en el cavum de Meckel, donde se encuentran sus cuerpos neuronales, y desde ahí se divide en sus tres ramas: la oftálmica, que es B1, maxilar B2 y mandibular B3. Su función es proporcionar la mayor parte de la inervación sensitiva de los dientes, los huesos y tejidos blandos de la cavidad oral. El nervio trigémino tiene tres forámenes. El primero es la fisura orbitaria, que es por donde sale la B1 o la rama oftálmica. El segundo es el foramen redondo, donde sale la B2 o la rama maxilar, y el tercero es el foramen oval, donde sale la B3 o la rama mandibular. La división oftálmica es el primer ramo del nervio trigémino. Esta es exclusivamente sensitiva y la más pequeña de las tres divisiones. Abandona el cráneo y penetra en la órbita a través de la hendidura esfenoidal. El tronco nervioso tiene una longitud aproximada de 2.5 centímetros. Esta inerva el globo ocular, la conjuntiva, la glándula lagrimal, partes de la mucosa de la nariz y los senos paranasales y la piel de la frente y los párpados y la nariz. Justo antes de que el nervio oftálmico atraviese la hendidura esfenoidal, se divide en sus tres ramas principales: los nervios nasociliar, frontal y lagrimal. El nervio nasociliar discurre a lo largo del borde medial del techo orbitario, mientras emite ramos a las fosas nasales y termina en la piel de la raíz nasal. Este nervio se divide en tres ramas: la rama etmoidal posterior, la rama etmoidal anterior y la rama infratronclear. Por lo tanto, este nervio le da inervación sensitiva al globo ocular. Luego tenemos el nervio frontal, que discurre por la parte anterior de la órbita y se divide en dos ramos: supratronclear y supraorbitario. El nervio frontal es el ramo mayor de la división oftálmica. El nervio supratronclear inerva la conjuntiva y la piel de la zona medial del párpado superior y de las regiones inferior y mesial de la frente. El nervio supraorbitario recoge la sensibilidad del párpado superior, el cuero cabelludo hasta el hueso parietal y la sutura lambdoidea. Y por último, el nervio lagrimal es el ramo más pequeño de esta división. Inerva la parte lateral del párpado superior y una pequeña área de la piel adyacente. A continuación tenemos la división maxilar, que es la B2. Esta división del nervio trigémino surge desde la mitad del ganglio trigeminal. Es de tamaño intermedio entre las divisiones oftálmica y mandibular y su función es solo sensitiva. Este nervio discurre hacia adelante de forma horizontal y abandona el cráneo a través del agujero redondo. Primero vamos a empezar con sus ramas dentro del cráneo. Justo después de separarse del ganglio trigeminal, la división maxilar emite un pequeño ramo, el nervio meningio medio, que discurre junto con la arteria meningia media para aportar la inervación sensitiva a la dura madre, tía madre y al aracnoide. Luego tenemos el nervio pterigopalatino, que inerva la órbita del superiostio, la nariz, que serían los cornetes superior y medio, el paladar y la faringe. También tenemos el nervio cigomático, que se desprende de la división maxilar en la fosa pterigopalatina y discurre anteriormente, penetrando en la órbita a través de fisura orbitaria inferior. Se divide en cigomático temporal y cigomático facial. El cigomático temporal da lugar a la inervación sensitiva de la piel de al lado de la frente, y el cigomático facial lo hace sobre el pómulo y la glándula del paladar. Continuamos con el nervio palatino mayor o anterior, que desciende a través del conducto pterigopalatino y emerge sobre el paladar duro a través del agujero palatino mayor, que en general se encuentra alrededor de 1 centímetro hacia la línea medial del paladar, justo distal al segundo molar. Este da lugar a la inervación sensitiva de los tejidos blandos del paladar y del hueso, llegando hasta el primer premolar, donde se comunica con fibras terminales del nervio nasopalatino. Después de este viene el nervio palatino medio, que sale del agujero palatino menor junto con el nervio palatino posterior, que proporciona la inervación sensitiva a la mucosa del paladar blando. La región amigdalina también está inervada y en parte por el nervio palatino posterior. También tenemos el nervio alveolar superior posterior, que desciende desde el tronco principal de la división maxilar en la fosa pterigopalatina y justo antes de la división maxilar penetra en el conducto infraorbitario. El segundo ramo del nervio alveolar superior posterior da lugar a la inervación sensitiva de los alvéolos, los ligamentos periodontales y los tejidos de la pulpa de los molares maxilares primero, segundo y tercero. Para continuar tenemos el nervio alveolar superior medio, que aporta la inervación sensitiva a los dos premolares maxilares y quizás a la raíz bucal mesial del primer molar y a los tejidos periodontales, los tejidos blandos bucales y el hueso en la región premolar.
Y también tenemos el nervio alveolar superior anterior, que es un ramo relativamente largo. Mientras desciende dentro de la pared anterior del seno maxilar, aporta la inervación a la pulpa de los incisivos centrales y laterales y la inervación sensitiva a los tejidos periodontales, el hueso bucal y la mucosa de estos dientes. Y por último vamos con los ramos del nervio infraorbitario o los ramos de la cara, que este nervio emerge a través del agujero infraorbitario, como lo dice su nombre, sobre la cara para dividirse en sus ramos terminales, que son los ramos palpebrales inferiores, que inervan la piel del párpado inferior con la inervación sensitiva, los ramos nasales externos, que suministran la inervación sensitiva en la piel, en la zona lateral de la nariz, y los ramos labiales superiores, que aportan la inervación sensitiva a la piel y la mucosa del labio superior. Y como última rama tenemos la división mandibular, que es la B3. Esta división es el ramo más grande del nervio trigémino. Es un nervio mixto con dos raíces, una raíz sensitiva mayor y una raíz motora más pequeña. La raíz sensitiva de la división mandibular se origina en el ángulo inferior del ganglio trigeminal y la raíz motora surge en las células motoras localizadas en la protuberancia y el bulbo raquídeo. Estas dos raíces emergen del cráneo separadas a través del agujero oval. La raíz motora se dispone medialmente respecto a la sensitiva. Se unen justo fuera del cráneo y forman el tronco principal de la tercera división. Primero vamos a hablar de los ramos desde el nervio sin dividir. Al salir del agujero oval, el tronco nervioso principal no dividido emite dos ramos durante su curso de 2 a 3 milímetros. El primero es el nervio espinoso o el meningia, que se reintroduce en el cráneo a través del agujero espinoso junto con la arteria meningia media para suplir la inervación a la dona madre y a las celdillas aéreas mastoideas. Luego tenemos el nervio pterigoideo medial, que es un nervio motor dirigido al músculo pterigoideo medial, que es interno, y emite ramos pequeños motores para los músculos tensor del velo del paladar y tensor del tímpano. Los ramos desde la división anterior de B3 aportan la inervación motora a los músculos de la masticación y la inervación sensitiva a la mucosa de la mejilla y la mucosa bucal de los molares mandibulares. Esta pasa adelante por debajo del músculo pterigoideo lateral durante una distancia corta y luego alcanza la superficie externa de dicho músculo, pasando entre sus dos cabezas, serpenteando sobre su borde superior e inerva solo la mucosa de la boca, piso de la boca, mucosa de dientes posteriores en área vestibular, y emite varios ramos que inervan el músculo temporal, que pues aportan la inervación motora a los músculos respectivos. Al nivel de plano de oclusión del segundo o tercer molar mandibular, cruza enfrente del borde anterior de la rama mandibular y penetra en la mejilla a través del músculo buccinador. Las fibras sensitivas se distribuyen a la piel de la mejilla y otras fibras pasan al interior del triángulo retromolar, aportando la inervación sensitiva a la mucosa gingival de los molares mandibulares y al pliegue bucal. Y ya por último tenemos los ramos de la división posterior. Y pues la división posterior de B3 es sobre todo sensitiva, con un pequeño componente motor. Desciende una distancia corta hacia abajo y medialmente al músculo pterigoideo lateral, en cuyo punto se ramifica. La primera ramita es el nervio auriculotemporal, que atraviesa la porción superior de la glándula parótida y luego cruza la porción posterior del arco cigomático. Este emite varios ramos, todos ellos son sensitivos. Inerva el pabellón auricular, ramos del conducto auditivo, la membrana timpánica, los ramos auriculares de la porción posterior, articulación temporomandibular y los ramos temporales. Luego tenemos el nervio lingual, que pasa por debajo medial al músculo pterigoideo lateral y mientras desciende se sitúa entre la rama mandibular y el músculo pterigoideo medial en el espacio pterigomandibular. Este discurre anterior y medial al nervio alveolar inferior en un trayecto paralelo. Luego continúa hacia abajo y hacia adelante en la profundidad del rafe pterigomandibular y por debajo de la inserción del músculo constrictor superior de la faringe, para alcanzar el lado de la base de la lengua, ligeramente por debajo y por detrás del tercer molar mandibular, cruzando los músculos de la lengua, inerva los 2/3 anteriores de la lengua, piso de la boca y encía lingual mandibular. Y ya para finalizar tenemos el nervio alveolar inferior, que es el ramo más grande de la división mandibular. Este desciende medial al músculo pterigoideo lateral y posterolateral al nervio lingual, a la región entre el ligamento esfenomandibular y la superficie medial de la rama mandibular, donde penetra en el conducto mandibular a la altura del agujero mandibular más o menos. Entran y llegan hasta el agujero mentoniano, donde el nervio se divide en dos ramas terminales. La primera es
la del nervio incisivo, que permanece dentro del conducto mandibular y forma un plexo nervioso que inerva los tejidos de la pulpa del primer molar, canino, incisivos mandibulares y a través de las ramas dentales. El segundo es el nervio mentoniano, que abandona el canal a través del agujero mentoniano y se divide en 3 ramos que inervan piel de la barbilla, piel y mucosa del labio inferior. Y por último tenemos el nervio miloioideo, que es la rama principal del alveolar inferior, que desprende del nervio alveolar inferior antes de la entrada de este al interior del conducto mandibular. Y pues este es un nervio mixto que proporciona la inervación motor al músculo miloioideo y al vientre anterior digástrico.